Escritura de la santidad. Hablar de la escritura de la santidad, pues todo el mundo habla, todo el mundo le llaman Biblia. Todo el mundo tiene una Biblia, todo el mundo practica esas cosas por las redes sociales. Pero hablar realmente de la escritura de la santidad, que se le llama Biblia, que así nos han enseñado los falsos pastores, falsos maestros, falsos evangelistas, por la cuestión de que se ha hecho una confusión terrible en el día de hoy, que dónde quedó ya la escritura de la santidad. Entonces ya está adulterada, ya tiene un problema grave. Ahora, en el pensamiento hebreo tienen un sistema de cómo descubrir la verdad en la escritura, en la Torá, en el Tanaj, porque ellos no manejan el puro Tanaj, no manejan el Nuevo Testamento, que le llaman. Realmente es un solo testamento, no son dos. No es un viejo y uno nuevo, no. Es el mismo testamento que puso allá, con la misma promesa. Lo que pasa es que el ser humano con la mente del mundo, ha penetrado en la escritura de la santidad y ha cambiado las cosas. Y por eso se ha hecho la confusión. Mire cómo andamos. Ahora, ir al contexto de las cosas que están escritas, ir al contexto, en el pensamiento hebreo manejan este sistema, es una palabra pardés, que significa paraíso, pero es un acrónimo. El pardés es un acrónimo. Contiene 4 palabras. Contiene el peshat, el remés, el drash y la palabra sod al final. Pardes. Como le digo, es un acrónimo. Ahora, cuando agarramos un texto de la Escritura, que antes no había textos, era una carta completa, era un libro completo, era un rollo completo. De hecho, el Tanaj tiene 24 rollos. La palabra Tanaj también es un acrónimo, porque tiene Torah, Nevi'im y Ketuvim. O sea, Moisés, los profetas, o sea que viene siendo la Torah, los profetas y todos los escritos sagrados, los demás, fuera de lo que son profetas. Bueno, si vamos a la primera palabra y agarramos un texto de la Escritura, mire, por ejemplo, podemos ir a la Escritura. Hoy, el gran problema de hoy que se ha venido, ya ha contaminado a mucha gente, es que hay un Dios verdadero y otro Dios creado, o otro ser creado, o otro ser humano pegado a él ahí. Algo de no sé de dónde lo sacó, que es lo que dice la gente, porque no tienen respuesta. Entonces, si vamos a la Escritura y vemos un texto de cualquier parte, vamos a ir a Lucas, capítulo, vamos a sacar del Mashiach, que le llaman Cristo. Lucas 4, mire lo que dice el verso 4, capítulo 4, Lucas, capítulo 4. Dice, Yahushua, lleno del Ruach HaKodesh, volvió del Jordán y fue llevado por el Ruach al desierto. Por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Bueno, tuvo hambre. La mente carnal, la mente del mundo, con sabiduría humana, se mete en el texto, y si no vamos al real contexto de esa escritura, vamos a torcer la escritura. Y va a ser nuestra propia perdición, como lo dice allá Pedro. Primera de Pedro. Segunda de Pedro. Ahí el capítulo 3. Dice que tuerce la escritura para su propia perdición. Te pierdes, sí te pierdes porque estás torciendo la escritura. Entonces, si vemos al Mesías aquí, al Mashiach, como un simple ser humano, un simple ser criado, si lo vemos
como un simple ser criado. Dice que tuvo hambre. Por tanto, no es Dios, no es Elohim. Así lo dicen la gente que piensa de esa forma. ¿Mm? ¿Por qué? Porque Elohim no tiene hambre. Y si tuviera, como dice el Salmo, mire lo que dice el Salmo, mire. Salmo 50. Mire lo que dice. Verso 10 en adelante. Porque mía es todas las bestias del bosque y los millares de animales en los collados. Todo es de él. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Todo es de él. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Porque mío es el mundo y su plenitud. Como es espíritu, como dice Juan 4, 24, 25 ahí, en el Evangelio de Juan, es un texto en el verso 24, dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, ¿ok? No lo toman esos textos. ¿Para qué? Para denigrar la palabra de Elohim. Si no vamos al contexto, vamos a tener un problema gravísimo con la escritura, y ahí nos elimina totalmente. Porque a la escritura no le podemos agregar ni quitar, y no quiere ni una gota de sabiduría humana. Cada palabra que hablamos, que decimos de esa cosa, ¿ves? Es un ser humano criado. Era hijo de José y de María. Pues por eso tenía hambre. ¿Cómo va a ser Dios? ¿Cómo va a ser Elohim? Así lo dicen. Los falsos judíos mesiánicos así lo dicen. ¿Mm? Porque allá en el Salmo dice allá, le acabo de leer el Salmo 50, versos 10, 11 y 12. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Aparte de ese espíritu. ¿Mm? Entonces, ahí ya tenemos, si lo agarramos literal, va a ser la palabra peshat. Ahora, si lo agarramos en remés, la palabra remés, la segunda palabra del acrónimo pardes. ¿Mm? Entonces, si vamos al contexto, a sacar la base de la verdad de ahí, ¿por qué tuvo hambre? ¿Mm? Entonces tenemos que ir a meternos a un montonal de textos, porque la palabra contexto dice completamente, globalmente, el tejido de palabras que componen un pasaje. Hay que ir a tejer todas las palabras que vayan dentro del contexto. No es cualquier cosa. No es nomás inventar una idea humana. Porque esto se trata de que fue inspirada por Elohim, toda la escritura. ¿Mm? Y dice nomás. Ahora otra cosa. ¿Quién está hablando ahí? Si él no hablaba por su propia cuenta. Lo dice Juan 12:49, que él no hablaba por su propia cuenta. ¿Quién hablaba ahí? ¿Mm? Si no entendemos el texto y no nos metemos a buscar la base, que es la palabra remés, o no escudriñamos lo profundo del texto, que es la palabra ya drash, que viene de la palabra derash. La palabra derash aparece en Juan 5:39, dice, escudriñar las escrituras, escudriñar, o sea, la palabra derash viene de la palabra drash, escudriñar. Si no escudriñamos el texto, vamos a meter un problema grave a la escritura. Y ya está fuera de contexto. Ahora, la palabra sod, que es la última, es peshat, remes, drash y la palabra sod. La palabra sod, perdón, es lo que está oculto dentro de esa verdad. Lo oculto, el misterio escondido. ¿Quién es el Mashiach? Y como vamos a ir al contexto, entonces tenemos que ir a todo el contexto. Mire, tenemos otro texto, más para que vea. Es lo mismo, es de lo mismo. Más para que vea. Juan 4:6. Fíjese bien.
Juan 4:6. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Yahushua, cansado del camino, ¿ve? Ahí entra el problema. Se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, las 12 del día, que acá le llaman, malamente. Cansado del camino. ¿Qué dice la escritura de Elohim? ¿Qué es lo que dice? Mira lo que dice la escritura de Elohim. ¿No has sabido, no has oído que el Elohim eterno es Yahu, el cual crió los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio. ¿Se lo vuelvo a repetir? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Ahí está otra vez Jesús, cansado, allá está con hambre, es un simple ser humano, es un ser criado, no sirve. Así lo dicen los falsos judíos mesiánicos. ¿Se da cuenta del grave problema? No, y toman textos fuera de contexto totalmente, toman textos para su propia perdición, porque es su propia perdición lo que están causando, para su propia perdición. Mira lo que dice aquí. Agarran este texto fuera totalmente de contexto, porque no va de acuerdo. Números 23:19, es el texto favorito de los falsos que tienen que denigrar al Mashiach. Cuando tienes que honrarlo igual que el Padre, como lo dice ahí Juan 5. Ahí en el 5:22-23. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es hombre. Por tanto, el Mashiach no es Dios. Así lo dicen, con toda la boca llena de mentira. ¿Cuál es el contexto de eso que está ahí? No está hablando ahí del Mashiach. ¿A qué se refiere el texto ese del 19? ¿A qué se refiere? El gran problema es que si no vamos a escudriñar las cosas a la palabra pardes, que es el peshat lo agarran literal así como está ahí y se lo aplican al Mashiach fácil. Fíjese, pero no van al remés, ni van al drash, ni mucho menos van al sod, jamás. Y no hacen caso y le dicen, no, vaya al hebreo, vaya lo que dice ahí el contexto, y no van. Y te hacen oídos sordos, y no van. No responden. Se aferran a una cosita, ¿ve? Se aferran a una cosita y no van más para allá. Ahí, ¿qué dice realmente el contexto de estos textos? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice ahí? ¿De qué está hablando? De que cuando él habla algo, Elohim, o promete algo, o dice algo, cualquier cosa que esté en la escritura, mire, el contexto de Números 23:19. Vamos al contexto. Ok, mire lo que dice aquí, mire, fíjese bien. No está hablando del Mashiach, está hablando de otra cosa, pero ahí se lo aplican al Mashiach. Malamente, porque lo tuerces y te perdiste ya. No, y nos decimos que tenemos la verdad y que somos hijos del Altísimo y que somos no sé qué y que... No, porque estás fuera de contexto y estás agregándole algo a la escritura que no tiene. Primero que nada es la voluntad divina y es la verdad divina y es lo que él puso ahí. Por eso la palabra contexto es dificilísima, porque tienes que ir a las 4 partes de cómo escudriñar la escritura. Vas a lo literal, vas a la base y lo vas a escudriñar hasta que encuentres lo que está oculto en la escritura. ¿De qué está hablando aquí? Números, es de Midbar, es en hebreo de Midbar, que es mucha diferencia en números. 23:19. Es un falso texto ahí. El texto es correcto ahí, dentro del contexto bíblico de la escritura de la santidad. Pero si lo agarramos malamente, como la mayoría, entonces ya lleva
lleva cosa satánica, porque lleva mentira. Miren lo que dice aquí, miren. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Mire bien lo que dice. Verso 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá. ¿Qué fue lo que dijo allá? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Miren lo que dice aquí. Primer libro de Samuel, 15, 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Está hablando de Elohim. ¿Está hablando de qué? El problema es que cuando no entendemos, no entendemos. Miren bien lo que dice aquí Josué. Y a Joshua. Y he aquí que yo estoy para entrar por el camino de toda la tierra. Está hablando de Israel ahí, de la tierra prometida. Reconocer pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Yahweh vuestro Elohim había dicho de ustedes. Todas les han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Yahweh vuestro Elohim, o sea, los había dicho, también traerá Yahweh sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruirlos de sobre la buena tierra que Yahweh vuestro Elohim os ha dado. ¿Ve? Está hablando de la tierra, no está hablando del globo, de todo lo que es. Y cuidado con el globo, porque muchos dicen que es tierra plana. Cuidado, hay muchas cosas que no van a entender ese problema. Por eso le digo, el contexto, para ir a sacar la verdad. El contexto de las cosas. ¿Qué dice más ahí? ¿Qué dice? Ahorita le leí primer libro de Samuel, 15:29. Luego le leí Josué, que es Yahoshua, en el capítulo 23, 14 y 15. Dice que no faltó ni una palabra de la que él prometió. Ni una palabra. Ahora vamos. Perdón. Vamos a Malaquías. Mire bien lo que dice Malaquías. Porque yo, Yahweh, no cambio. ¿Ve el contexto? De allá de Números 23:19. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque no cambio. Es lo que está ahí. No cambio. Una vez que él dice una cosa, no la cambia. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Elohim. Lo dice Romanos 11:29. Irrevocable son los dones y el llamamiento de Elohim. No cambia. A eso se refiere, no al Mashiach, que si era hombre o no era hombre. Porque eso es un problema grave que no han entendido. Y miren lo que dice Santiago 1:17. Fíjense bien lo que dice. Santiago 1:17. O sea, es Jacob. No es Santiago. Santiago está mal la cosa esa. Pero nomás le digo así para que me entienda. Si le digo Jacob 1:17, lo va a andar buscando quién sabe por dónde, porque estamos al revés. ¿Qué le digo? Entonces no es la escritura de la santidad. Porque la palabra santidad es apartarte de todo lo que va al revés. Toda buena dádiva. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ese es el contexto de Números, de Midbar 23:19. Ese es el contexto de lo que está ahí. Ese es el contexto. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Elohim, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, desde el Bereshit, antes del Bereshit de los siglos. El Bereshit de los siglos viene siendo donde está la eternidad de Elohim, en el Bereshit. ¿Ve? Que no miente.
que no se arrepiente, que no cambia, no tiene sombra de variación. A eso se refiere, lo que no dice arrepentimiento como que tenga que arrepentirse. No, ahí está mal la palabra para empezar. Vamos al hebreo y cambia la palabra, totalmente. Por eso es el gran problema acá, que miramos a un ser débil. Oiga, ¿por qué lo andaban cuidando cuando estaba niño? Cuando estaba bebé, que estaba en pañales. La membra. ¿A qué ser humano le preparó un cuerpo? Porque si es un ser humano, no pudo haberle preparado un cuerpo, como dice Hebreos 10:5. ¿A qué ser humano? A ninguno. Porque todos nacen con... Por eso digo, lo hizo que participara de carne y sangre como nosotros. Pero ese cuerpo lo engendró el Padre. Por eso dice, yo te he engendrado hoy. Es el cuerpo nada más. Me preparaste un cuerpo, porque Él es espíritu vivificante. Cosa que no entendemos. Mire, para poder ir a la palabra, pardés, a la plenitud de esa palabra, que llegar a la palabra sod es lo más difícil para la carne, para una persona del mundo que no está convertida. Mire, la mayor parte de gente que dice que ya está en la palabra, que ya no sé qué, que ya lo bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en Jesús, o en no sé dónde, para toda esa gente que ya, porque estaba hablando con unas gente, mire, bautizaron a toda la familia, y no conocen nada de la verdad, ni saben qué recibieron. Yo platico con mucha gente, toda una congregación, todos bautizados, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de lo que quiera usted. ¿Pero eso qué? Ahí estamos apenas en el bautismo literal. Todavía falta que se bautice en el remes, en el drash y en el sod, que es lo más difícil. Y bautizarte en el sod, olvídenlo. Por eso es el gran problema. Por eso. Porque decía Rab Shaul, ya no vivo yo. Oiga, Rab Shaul guardaba toda la Torah y todo el Tanaj y todas las cosas. No hay ahorita ningún judío y ningún mesiánico, ningún nada que pueda superar al Rab Shaul. Y estamos hablando de un siervo inútil. Porque él, aunque decía yo en la mayor parte de veces, dice demasiadas veces yo la palabra y nunca se exaltó. Primera de Corintios 15:10 dice, pero yo he hecho más que todos, pero no yo, sino la gracia de Elohim conmigo, ¿ya ves? Ahí lo dice yo, pero no yo. O sea, cuando dice yo, está hablando de su persona. Pero no me jacto. Cuando dice el otro yo, vamos al contexto y dice, pero no me jacto. Mire, vamos ahí, Primera de Corintios 15:10, mire bien. Mira lo que dice. Pero por la gracia de Elohim soy lo que soy. Por la gracia lo sacó de allá de los judíos, lo humilló totalmente. Lo humilló. Por eso dice, pero por la gracia de Elohim soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo. ¿Ven? Soy lo que soy. Por la gracia. Y antes he trabajado más que todos. Pero no yo. Ahí ya la palabra yo, ahí ya lleva otro contexto. No es cuando dice yo planté. Allá lo dice primera de Corintios también. Ahí en Corintios hay muchas partes donde dice yo. Hay muchas partes. ¿Ve? Pero cuando no vamos al contexto, nos gusta dar tanta cosa, opiniones y cosas, y luego no entendemos. Ese es el problema. ¿Para qué me sirve una foto con un texto que no sé el contexto? ¿Para qué? ¿Para qué me sirve un escrito ahí con un montón de textos si no hay contexto? ¿Para qué? ¿Para qué me sirve? Mire, yo por semana borro 50, 60 mil mensajes en WhatsApp, en todos los grupos donde estoy ahí. Y en muchos estoy porque me agregaron. Me agregan a cada grupo y a cada cosa ahí.
es bien difícil encontrar algo ahí, algo que nos edifique. Al parecer parece que están estudiando que son, oiga, 8,000 mensajes en un solo grupo de WhatsApp que tiene 200 gentes. 8,000 mensajes. ¿De qué? De basura. No sirve. Pero no entendemos. No entendemos. Y hay profetas y pastoras y pastores y no sé qué, evangelistas y apóstoles y no sé qué tanta cosa. Nada que ver con la Escritura. Cada cosa tenemos que pasarla por el Pardés. Peshat, Remes, Drash y Sod. Allá lo hacen, pero no llegan al Mashiach. No alcanzan a llegar al Mashiach. El problema es el Mashiach. Mire, si solamente la Escritura es inspirada, toda la Escritura que tenemos hoy, como lo que le llaman Biblia, es inspirada por Elohim. No permite nada de sabiduría humana. No permite nada de sabiduría humana. Lo dice bien claramente, mire. Primera de Corintios. Pues ya que en la sabiduría de Elohim el mundo no conoció a Elohim, mediante la sabiduría agradó a Elohim salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice Primera de Corintios 1:21. Fíjense lo que dice ahí. La Reina Valera está torcido. Yo leo esta Biblia, pero no la leo en lo como está escrita. La leo como debe de ser en el griego, como fue escrita. Para judíos griegos que estaban con los griegos. Era para judíos. Dice, pues ya que la sabiduría de Elohim, y lo tiene una coma, el mundo no conoció a Elohim mediante la sabiduría del mundo. Fíjese bien. Mire, otra vez. Pues ya que la sabiduría de Elohim, o sea, la sabiduría sagrada de arriba, de lo alto, que desciende de lo alto, como dice Santiago allá, Jacobo 3:17, dice que pero la sabiduría que viene de lo alto es pura. ¿Ve? Y la de abajo, ¿cómo es? Terrenal, animal y diabólica, el verso 15, Santiago 3. Por eso dice que hay contiendas, problemas, ¿por qué? Porque se mete una persona que quiere enseñar con sabiduría humana, con ideas humanas, y no saben lo que está hablando. Ese es el problema, y no conoce el contexto. Se meten aquí como dice, mira, tuvo hambre, se cansaba, no era Dios, ¿eh? Ahí te metes nomás en lo literal, pero métete para allá, para adentro. Métete allá hasta la palabra son. A ver si es cierto. No, le tienen miedo. Porque no tienen el Ruach. ¿Quién los guía? Tenemos que dejar que el Ruach nos guíe a la verdad. Dar un contexto de la verdad. Otra vez vamos aquí a 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, en la sabiduría de Elohim, en la sabiduría de arriba, el mundo no conocía a Elohim mediante la sabiduría del mundo. Dice, y agradó a Elohim salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, el mundo no conoce a Elohim, porque por la sabiduría mundana, por eso no quiere sabiduría mundana. Dice, pues ya que en la sabiduría de Elohim el mundo no conoció, con su sabiduría no conoció a Elohim. Es que aquí el texto está mal aquí, como está escrito. ¿Cómo lo tradujeron al español los masoretas, que no eran ni masoretas? Porque la palabra masoret es sacar el contexto del texto y ponerlo exactamente. Pero no son masoretas. Son gente con locuras mundanas que hacen cosas, y ahí tenemos las Biblias de hoy, torcidas. La Biblia Reina Valera está demasiado torcida, demasiado. Tiene demasiada torcedura. Tengo muchas pruebas para eso. Hay demasiada cosa torcida ahí, en la Escritura. Por eso tenemos que ir al contexto. Yo cuando estudio la Biblia, yo se la estoy leyendo ahorita, pero no se la estoy diciendo como está escrito ahí. Por eso dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Juan 7, ahí 16 y 17. Mi doctrina no es mía. Si él hubiera hablado por su propia cuenta, por eso cuando dice que tiene hambre o cosas de esas que está ahí, no está hablando él. Está hablando en el sentido de que se le preparó un cuerpo, dice, y tomó forma de siervo.
tomó forma de siervo. Nomás tenía la forma humana, pero no era un ser humano. Las falsas traducciones de la Escritura, que hay demasiadas, son demasiadas, ¿ves? Y luego eso le sirve, esas falsas traducciones le sirven a los falsos judíos mesiánicos, que dicen que el Mashiach, que no, pues era un ser criado, era un hombre. ¿Ves? Vamos a una falsa traducción. Dice, porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres. Jesucristo humano, dice esta versión, ¿ves? Jesucristo humano. ¿Ves? No es un humano. Ahí no dice humano ahí. Si vamos al contexto griego, dice Yahushua Hamashiach, porque el contexto griego no quita la palabra Yahushua Hamashiach. No la quita. Como el amén, como es hebreo, no lo quita tampoco. Son palabras que el griego no perdón, no las elimina. Entonces, Yahushua Hamashiach, el contexto era que lo miraban como un ser humano. Tenía nomás la apariencia de un ser humano. Es la palabra que está ahí. ¿Ve? Mire, solo la Escritura es inspirada por Elohim. Toda la Escritura es inspirada, como dice 2 Timoteo 3:16. Ahora, el Ruach es el que te lleva a la verdad, dice Juan 16:13. El Ruach es el que te lleva a la verdad. Y el Ruach es la verdad, lo dice 1 Juan 5:6. Ahí en la misma Reina Valera, o en la otra el 5:7, porque el 5:7 es un texto espurio, torcido. ¿Ve? Entonces el Ruach es la verdad, y el Ruach es el que te lleva a la verdad. Se lo acabo de dar los textos. Juan 16:13 dice que el Ruach te lleva a la verdad. Dice, cuando venga el Ruach de la verdad, Él te llevará a la verdad. Porque Él es la verdad, 1 Juan 5:6. El Mashiach es la verdad. Por eso dice en Juan 16, 14 y 15, enseguida del 13, de lo que le acabo de dar, dice que tomará de lo mío. Dice, y os lo hará saber, porque Él es la verdad. La membra es la verdad. Porque es el Ruach de la verdad, porque es la verdad, es espíritu vivificante. Ahí cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, está diciendo que yo soy el espíritu de la verdad. Ahí lo está diciendo, en el contexto hebreo. Entonces el Mashiach es el espíritu, dice 2 Corintios 3:17. Y si vamos a 1 Corintios, allá en el 15, dice que es espíritu vivificante. Dice vivificado en espíritu, 1 Pedro 3:18. Entonces dice, el Ruach tomará de lo mío, porque Él vino a dar testimonio de la verdad, dice Juan 18:37. Ya ve que ir al contexto, nos vamos metiendo al remés, o al drash, a escudriñar, y llegamos al sod, a lo oculto. Pero lo oculto tiene que ser revelado en nuestro corazón. Por eso dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Un ser humano no va a conocer al Padre, jamás. Nunca, no hay ningún ser humano que diga eso. Ningún ser humano. Es que el contexto globalmente, completamente, tiene que ir de acuerdo con toda la Escritura. Si aquí dice que Yahshua Hamashiach es hombre, así le pusieron. No, el contexto de la palabra que está ahí en griego es apariencia nada más. Lo que miraban las personas. Por eso decía, si me ves a mí, ves al Padre. Pero no miraban lo físico. Por eso, mire, el problema del judaísmo era el problema. Este era el gran problema. ¿Ve? Ningún ser humano que es hijo de David directo, ¿a qué horas David fue y lo hizo allá arriba para que lo bajara? ¿A qué horas? ¿Con qué lo sostenemos? Por eso es el problema, por eso. Murmuraban entonces de los judíos, que son los mismos de hoy. ¿Por qué había dicho? Porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Yahushua el hijo de José, de Yosef, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido?
Y Yahushua respondió y le dijo, no murmuren entre ustedes, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjense lo que les acaba de decir. Los falsos judíos lo agarran nomás. Le estoy leyendo Juan 6, 41 al 43. Lo que está en negro como pecado. Y en el 44 cambia, y ahí está hablando de salvación. Pero no lo entienden. Por eso el judaísmo no lo quiso. No lo quiso. Viene el tal Maimónides en el 1200 y la acaba de regar más todavía. Y ahí está el problema. La mayoría del judaísmo de allá no se van a salvar. Los verdaderos judíos son los que van al contexto de la Escritura y sí aceptan al Mashiach como Elohim. Porque hay que ir al contexto. Lo agarramos así nomás el texto literal en primera de Timoteo 2:5 y separamos como en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Elohim verdadero, el único Dios verdadero, y a Jesús al que tú has enviado. Y lo separan. ¿Ves? A este lo envió. ¿Ves? O sea que el Padre no vino. Y entonces torcemos la Escritura y no entendemos. No entendemos lo que está en la Escritura realmente. La verdad que está en toda la Escritura es lo que se escribió de Él. Él mismo lo dijo en Lucas 24:44. Todo lo que ha sido escrito de mí tenía que cumplirse. ¿Por qué? Porque era la membra. Un ser humano no puede salvar a otro ser humano, para empezar. No puede. Porque un ser humano es pecador. Si es ser humano completo, es pecador. Entonces no sirve ahí. No hay salvación. Hay demasiadas pruebas para eso. Por eso cuando hablaba Rab Shaul, nunca hablaba fuera de la Escritura. Lo dice Hechos 26:22. Dice, no diciendo nada de lo que Moisés y los profetas y todo el Tanaj habían escrito del Mashiach. No diciendo nada. Porque Rab Shaul conocía al Mashiach realmente. Las palabras que sacamos hoy para denigrar al Mashiach. Cuando denigras al Mashiach, si dices que el Mashiach es un ser humano, estás aceptando que el Padre es un ser humano. Lo que digas del Mashiach, lo estás diciendo al Padre igual. Porque Él lo envió, Él lo prometió. De Él salió. Por eso dijo, me preparaste cuerpo. De Él salió. Bien. Por eso dice ahí, y aquella membrá, aquella palabra que así le llama, malamente, porque está muy lejos, como la palabra Dios. Para el Altísimo, pues, está muy lejos, está muy diluida la palabra, no sirve. No sirve. Entonces, la palabra membrá dice, y fue hecha carne, no fue hecha carne, no. Simplemente se cubrió de carne. Se le dio un cuerpo. Nada más. Pero no fue hecha carne. Ahí no dice que fue hecha carne. Por eso dice ahí, en el contexto hebreo, dice, Meimbra basar haya. La palabra basar es carne. Meimbra basar haya. Que la palabra se hizo visible en forma humana. Nada más. Es todo. Pero no dice que es un ser humano. No, porque entonces nos metemos en problemas con Juan 1:1 al 3. Nos metemos en problemas. Por eso le digo, si no va al contexto de cada cosa, se va a meter en problemas con la demás escritura y va a quedar como mentiroso. Por eso dice, no añadas a mis palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No le añadas. Si hay un solo creador, ¿qué hace el texto de Juan 1:3? Juan 1:1 al 3, Colosenses 1:16, y hay muchos textos, Hebreos 1:2. Dice que así mismo hizo el universo con él, pero si él era solo, ¿para qué necesitaba otro? ¿Para ayudarle a criar? ¿O hizo otro creador? No, eso no va de acuerdo con la Escritura. Si se quiere meter por ahí, adelante, pero va a caer en el error. Y ahí dice que no error, no impureza, no engaño. Primera Tesalonicenses 2:3. Dice nuestra exhortación,
No procedió de error, ni impureza, ni fue por engaño. Por eso le digo, si no entendemos, si no hay un entendimiento. Ahora, la palabra peshat, remes, drash y sol, que es la palabra pardes, que significa paraíso, como que entras al paraíso cuando entiendes toda la escritura. Necesitas conocimiento, necesitas sabiduría de arriba, necesitas entendimiento, discernimiento, inteligencia, prudencia y un temor reverente para poder entender el contexto de cada cosa. Para poder entender el contexto de cada cosa. Si no, vamos a despegar las cosas de una forma equivocada. Si ahí en Oseas, en el capítulo 13 de Oseas, ahí en el verso 4 dice, mas yo soy Yahweh tu Elohim. Desde la tierra de Egipto no conocerás pues a otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador sino a mí. Por eso el judaísmo se va a esos textos y dice, no, ¿cómo el Salvador Jesús, no hombre? O Yeshua, como le dicen ellos. ¿Cómo van a eso? No. ¿Ve? Entonces, el problema es que, y ahí el judaísmo se aventó de esa manera y no quisieron al Mashiach nunca. Nunca lo han querido. Para ellos era un simple rabino, era un simple ser humano nada más. En él no hay salvación. Y así lo han aceptado muchos, así lo han aceptado. Por las redes sociales ahorita ya está bien contaminado todo eso. Ahora el problema es que esas gentes que aseguran esas cosas no dan pruebas bíblicas. Ese es el problema. Cuando nosotros aseguramos algo y no damos pruebas bíblicas, entonces ¿de qué estamos hablando? Rab Shaul no hablaba nada fuera de la escritura, de lo que era la Torá, Neviim y Ketubim. Hechos 26-22. Miren lo que dice Hechos 24. Miren lo que dice. Ahí en el libro de los Hechos escribió muchas cosas Rab Shaul. Mire, dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, le llamaban herejía, porque estaba al revés de la tradición de ellos. Así sirvo el Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley de Moisés y en los profetas están escritas. ¿Ya ve? Teniendo esperanza en Elohim, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así como de justos como de injustos. ¿Cómo va a haber resurrección si no recibes al Mashiach? Y Él es la resurrección y la vida. Si acá dice que es un ser humano, y allá en Juan 11:25 dice que Él es la resurrección y la vida, entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo en un ser humano va a haber resurrección y vida? Por favor. En ningún ser humano hay eso. Y luego vas a Primera de Juan capítulo 1, verso 1 y 2. Y dice lo que era desde el Bereshit, lo que hemos oído con nuestros oídos, lo que hemos contemplado, tocante al verbo de la vida, lo que hemos visto con nuestros ojos. Ellos lo contemplaron, ellos lo vieron, ellos lo admiraron ellos. Ellos vieron la transfiguración ahí en el campo de la transfiguración. Ellos lo vieron ya divinizado ya totalmente ya. Él es la imagen del Elohim invisible. Lo que hemos oído a nuestros profetas, lo que hemos visto con nuestros ojos, porque ahí estuvo ahí con ellos. Lo que hemos contemplaron la transfiguración y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. O sea, la membra de la vida, que viene siendo Elohai o Elohim Jaim. Ahí se traduce como Elohim Jaim, el Dios viviente. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos. Ahí le pusieron vida eterna, pero ahí nomás significa Jaim. Jai. La cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La cual procede del manantial. Porque la Ba es el manantial de la vida. Es que ahí, no, estaba con el Padre, allá estaba en un lado. ¿Cómo?
Las Biblias, ese es el problema, las Biblias torcidas de hoy, que no estamos entendiendo. ¿Mm? ¿Qué era lo que hablaba en Shabbat? Nunca habló del Shabbat, Rab Shaul, y vamos que era un guardador del Shabbat, dice irreprensible. ¿Qué hablaba? Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 Shabbats discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, la Escritura de la santidad. Él no se salía de ahí de la Escritura, porque él llevaba el contexto de las cosas. Y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario, ahí la palabra necesario, era conveniente, era el deber de él, que el Mashiach padeciera y resucitara de los muertos, y que Yahushua, a quien yo les anuncio, decía, Él es el Mashiach. Él es el Mashiach. Mire, como la traducción del Mashiach es Mesías, es la correcta. ¿De dónde salió Cristo entonces? ¿De dónde lo metieron? ¿Qué le digo? Ese es el gran problema. Y luego va al verso 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, ¿ve?, con gran solicitud, escudriñando. Ahí está la palabra derash, otra vez. Ya llegan a la palabra drash. Ya no la agarraban literal, ni con la base, sino que iban al más profundo, ¿ve?, para llegar al sod, a lo oculto. Escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. ¿Ya ve? Pero nos dicen algo y no nos dan nada. No, es que no vamos a dar un solo texto, vamos a dar muchas cosas. Muchas cosas. Demasiadas cosas. Siempre estaba demostrando con las Escrituras Rab Shaul. Mire, volteamos la hoja en Hechos 18. Y discutía en la sinagoga todos los días de Shabbat. Y persuadía a judíos y a griegos. No quitó el Shabbat. ¿Qué fue lo que cambió? La idea de cómo hacer las cosas. ¿Ya ve? Ya no lo hacían como lo hacían ellos, sino que quedó el día nada más ahí para llevar la palabra nada más. Era todo. Pero llevar la verdad, no mentiras. ¿Y cómo nos ponemos en contra del mandamiento? Es el problema. ¿Por qué dice ahí? ¿Por qué dice ahí en Hechos 13, mire? Cuando salieron de ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, nosotros acá, los goín, les rogamos que el siguiente Shabbat les hablaran de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Rab Shaul y a Bernabé, a Barnabá. Vinieron hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Elohim. Está hablando de la gracia. Y ahí está el Shabbat. Pero no entendían qué era el Shabbat, el problema. El siguiente Shabbat se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Elohim. Era para eso, no era para hablar del Shabbat. Por eso le digo, cuidado con el mandamiento. Cuidado, porque andan muchos por ahí que se ponen bien mal con el mandamiento ese. Que no, que eso, que ni siquiera, y lo empiezan a denigrar, como al Mashiach. Entonces, ¿de qué clase, qué gente es esa cuando no conoce la Escritura? ¿Qué le digo? Peshat, Remes, Drash y Sod. Si no llegamos al Sod, no vamos a entender nada. No entendemos nada. Porque el contexto de las cosas tienen que ir de acuerdo a la Escritura siempre. El contexto de las cosas. Por eso dice, persuadiendo a judíos y a griegos. Primero a los judíos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Rab Shaul estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Yahushua era el Mashiach. Yahushua era el Mesías. No le pusieron Cristo ahí. La traducción de Mashiach es Mesías. Cristo ya queda muy lejos. La gente le llama a Cristo. No hay ningún problema. El problema son los mesiánicos, ese es el gran problema. Pero oponiéndose y blasfemando estos, los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestiduros,
Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora y miré a los goim. Los goim, simplemente la palabra goy, significa que tiene el prepucio. Es lo que significa, nada más. Que la persona tiene prepucio. Que no está circuncidada. Lo mismo que dice allá. Es que hay que entender cada cosa, hay que entenderla. A la luz de la Escritura, siempre. ¿Ve? Demostrando por las Escrituras, dice, demostrando, con gran vehemencia, refutaba, dice ahí en el 18:28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Yahushua era el Mashiach. ¿Ve? Era la membra que se vistió, nada más, con figura humana, eso fue todo. El cuerpo lo engendró directamente el Padre en Miriam, el cuerpo lo engendró, ¿ve? Eso fue todo. ¿Ve? Lo dice ahí Hechos 18:28, la palabra con vehemencia refutaba, dice, es la palabra en griego, mire, déjeme agarrar un interlineal aquí de griego, déjeme ver. Ok, Hechos 18:28. Es la palabra eutunos. O sea, de manera bien ordenada, convincentemente, ferozmente. Fíjese. O sea, les gritaba ahí enfrente de ellos que el Mashiach era Elohim. Es la palabra, por eso vamos al contexto de las palabras eutonos, o sea, de manera bien ordenada, convincentemente, con pura escritura, por eso dice, demostrando por las Escrituras, ¿ve? Tienes que demostrar con la Escritura, tienes que demostrar. Entregado por entero a la predicación, dice 18:5. Significa ahí, mira, aquí está, tengo el interlineal. Dice diamarturomai, son palabras muy largas, diamarturomai, o sea, atestiguar o protestar, fervientemente, exhortar, dar testimonio, pero con firmeza, bien claro. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del ruaj y de poder. ¿Para qué? Para que tu emunaj no esté fundada en las mentiras humanas, en sabiduría humana, sino en el poder de Elohim. Cuidado con la sabiduría humana, cuidado con ideas mundanas, cuidado con ideas humanas. Si la persona te dice que no sabe, o cosas de esas, o que esto es, o que probablemente es, o que a lo mejor es, córrele de ahí, mejor salte de ahí, porque es mentira. Y te vas a perder. Porque, por eso dice, tuerce la Escritura para su propia perdición. Busque la palabra correcta, vaya escudriñe, vaya busque el peshat, el remes, el drash y la palabra sod, que es lo oculto de lo que es el contexto de las cosas, para que sea una verdad absoluta, una verdad suprema, la verdad del Padre Celestial que es Mashiach, y no hay más. Que tengan mucha paz y shalom para todos.